Vamos a dar lectura a Proverbios 3, del 33 al 35. Dice así la palabra de Dios. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente, él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Recuerda que Dios es justo. Todas tus cargas déjale a Él, pues Él a su tiempo va a contestar tu petición de manera justa. Hemos estado estudiando la vida de Jocabed, la madre ingeniosa, la mamá del gran profeta Moisés. Los pasajes que hablan sobre su vida son Éxodo 2, del 1 al 10, Éxodo 6, versículo 20 y Números 26, 59. Nos quedamos en que el bebé Moisés fue sacado del agua por la princesa egipcia. Su hermana María inteligentemente ofreció buscarle una nodriza, trayendo a su propia madre para cuidar del niño Moisés. De esta manera, Jocabed y la hija de Faraón cooperaron con el Eterno para asegurar la instrucción del niño, la madre en la ley de Dios y la princesa en toda la sabiduría de los egipcios. Rodeado del cariño y de la piedad de su devota madre, aprendió por precepto y ejemplo lo concerniente al amor redentor del Dios de Israel, que solo hace maravillas. Le contó vez tras vez la historia de su propia liberación de la muerte que amenazaba a todo niño israelita durante aquellos días peligrosos. Le hizo conocer también la enorme diferencia entre el burdo paganismo de los egipcios y la religión revelada de Jehová. En resumidas cuentas, le impartió una educación durante su tierna infancia con sumo esmero y devoción hasta dejar una huella profunda en su corazón. Tanto que ni el grosero paganismo de aquella época, ni su posterior profundización en la ciencia egipcia pudieron disminuir la viva fuerza de las enseñanzas de su madre. Cuán fácil es engañarnos y creer que no debe comenzarse la educación religiosa de nuestros hijos hasta que lleguen a la edad escolar. Si Jocabed hubiera caído en este error, Moisés hubiera sido completamente inútil para los propósitos divinos. Mayor tarea no puede emprender ninguna madre que la de inclinar el corazón de sus hijos hacia Dios, y no es posible comenzar esta tarea demasiado temprano. Jocabed comenzó antes del nacimiento de su hijo, pidiendo en oración no solamente que Dios la orientara, sino que la capacitara también para hacer lo que estaba en su poder, a fin de socorrerlo con la mayor de las bendiciones, el precepto fiel y el ejemplo noble de una madre piadosa. En su último sermón, Esteban, el primer mártir, arroja luz sobre lo que Moisés aprendió en la escuela materna. Dijo: y cuando Moisés hubo cumplido la edad de 40 años, le vino voluntad de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y como vio a uno que era injuriado, defendióle, e hiriendo al egipcio, vengó al injuriado. Pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar salud por sus manos, mas ellos no lo habían entendido. Por estas palabras inferimos que Moisés sabía que era el elegido de Dios para la liberación de su pueblo mucho antes de recibir su divina comisión en Horeb. ¿Y de quién habría llegado a saber de su futuro papel sino de labios de su misma madre? Esta noble mujer sobresalía en su labor docente más que las otras madres de Israel, y mientras Moisés tenía un hondo sentido de su misión en la vida, sus hermanos educados en otra escuela bajo madres descuidadas que habían seguido la línea de menor resistencia en cuanto a la enseñanza religiosa en el hogar, ni siquiera esperaban la salvación prometida. Lo que ellas hacían en el tiempo de Moisés, hacen en la actualidad millares de los así llamados cristianos en el campo espiritual. La iglesia languidece por falta del altar familiar y por falta de madres como Jocabed. Las célebres palabras del legislador de Israel
al promulgar la ley de Dios, testifican cuánto había apreciado él mismo las lecciones de la escuela materna. Cuando dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano y estarán entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Que Dios nos ayude a poner en práctica este deber que nos obliga bajo el nuevo pacto, igualmente como aquellos a quienes fue encomendado en el antiguo pacto. Siglos después, el sabio Salomón se expresó sobre el mismo punto en los términos siguientes: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando anduvieres, cuando durmieres te guardarán, hablarán contigo cuando despertares, porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza luz. Tributemos, pues, nuestro justo homenaje a la memoria de la digna Jocabed, quien, a pesar de tener a todo el mundo en contra y sin vacilar en su fe, no escatimó esfuerzo para conservar la vida de su hijo, y una vez salvado de primer peligro, se consagró fielmente a instruirlo en el conocimiento de Jehová. ¿Qué mejor testimonio puede desear madre alguna que el que las Escrituras dan al hijo de Jocabed? Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Deuteronomio 34:10. Escuchemos un pensamiento. En la rueda de la vida, ¿el hombre puede ganar o puede perder? Bajar a los infiernos o subir a los cielos, sufrir catástrofes o desafiar tempestades, y seguirá siendo hombre, a condición de que conserve el temple, el carácter, el principio, porque lo ha perdido todo si pierde la dignidad y con ello la voluntad de vencer.